Muchos de los proyectos de ciencia de datos mueren en notebook de Jupyter, por lo que en este video quisiera mostrar cómo se construye un proyecto desde cero, desde la recopilación de los datos hasta la construcción de un modelo Machine Learning, pasando a través del análisis de datos y toda la investigación que requiere para solucionar un problema específico de alguna compañía. Lo primero que se debe identificar en un proyecto son las necesidades. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Cuál es el objetivo de todo el proyecto que se requiere hacer para la investigación y toda la cuestión de la construcción del modelo, ¿cierto? La construcción de un sistema de entorno que pueda ser llevado a producción. Entonces, primero va desde la selección de los datos, luego hacemos un análisis previo para identificar, por ejemplo, patrones, limpieza de datos, cómo se van a trabajar los valores nulos, relaciones estadísticas, relaciones importantes, etcétera. ¿Cierto? Luego de esto se puede definir lo que es la arquitectura del microservicio que se desea habilitar y posteriormente la construcción del modelo para hacer lo que es el testing, el entrenamiento, las pruebas, etcétera. En este video quiero mostrar cómo se construye un modelo para la clasificación de usuarios respecto al riesgo crediticio que estos tengan, basado en algunos parámetros que el usuario puede ingresar a través de un formulario, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, quiero mostrar la estructura del proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, el repositorio. El repositorio cuenta entonces con un entorno virtual para las herramientas, en este caso, para hacer tracking como MLflow, para hacer el seguimiento del entrenamiento del modelo, DVC, para lo que es la gestión de los datos a través de un bucket como S3 o DAX Hub, que es lo que se usa en este video. Container Images son las carpetas, son las imágenes de Docker que se utilizarían para ofrecer el servicio en producción. Datasets contiene los conjuntos de datos versionados con archivos .dvc para que se puedan bajar desde la plataforma del bucket, ¿cierto? MLROM, que son las carpetas, la base de datos de MLROMs para los diferentes experimentos. Notebook Analysis, también está identificado por proyectos. Y aquí tenemos entonces un notebook donde se hace un análisis previo para encontrar hallazgos, para encontrar relaciones, para encontrar relaciones estadísticas significativas o no significativas, para hacer todo un proceso de descubrimiento. Finalmente, entonces tenemos los proyectos. En este caso, el día de hoy voy a explicar el proyecto de score crediticio. Y finalmente, entonces tenemos el archivo README, el archivo, lo que es el ambiente virtual para correr el proyecto, y algunos Dockerfile para orquestar toda esta herramienta, sus pilas de servicios, suponiendo entonces que estamos trabajando desde un entorno productivo, un entorno real de alguna compañía. ¿Cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir el proyecto desde Visual Studio Code y me voy a dirigir entonces al proyecto Credit Score. ¿Cuál es la idea de la construcción del proyecto? Entonces, basado en unos datos obtenidos desde la base de datos o desde la compañía, ¿cierto? Entonces, hacemos una adquisición de datos, hacemos un análisis previo y dado esto, entonces construiremos un microservicio para que el usuario, a través de una interfaz, como una aplicación web, una aplicación móvil o cualquiera, pueda introducir sus datos como su nombre, su edad, el monto del crédito, si tiene cuenta de ahorro, si tiene casa propia, si es arrendado. Entonces, basado en los features del conjunto de datos, las características del conjunto de datos, vamos a construir un modelo, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo al final, construir un modelo para que pueda predecir si un usuario que va a solicitar un crédito es o buen pagador o mal pagador.
y también arrojar una probabilidad de que este sea un buen pagador. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cuál es la idea que engloba cómo se construye este microservicio? Entonces, primero vamos a tener una configuración en donde vamos a tener dos tipos de configuraciones, lo que es la configuración del modelo Machine Learning, ahorita voy a explicar cómo se construye, y los logs de la aplicación que se va a utilizar, por ejemplo, para las auditorías, para hacer el seguimiento, cuál es el estado de la API, etc. Los examples son eh, formas de distribuir la API, la aplicación. Puede ser una aplicación web que consuma la API, una aplicación móvil, ¿cierto? En Inference se encuentra toda la lógica del negocio. Como desde aquí es donde se hace toda la inferencia cuando se toman los datos del usuario. Es decir, la API va a llamar a este módulo, le pasa los datos del usuario, estos datos se preprocesan y posteriormente se le pasan esos datos preprocesados al modelo para hacer una inferencia. Models es la construcción del modelo. O sea, ahí está, por ejemplo, esto va a ser un modelo que está construido basado en una red neuronal profunda, construida pues con el framework de PyTorch. Processing, en Processing está toda la lógica del preprocesamiento de los datos, es decir, cómo se decodifican cómo se codifican las variables, por ejemplo, categóricas, cómo se estandarizan las variables numéricas, si se estandarizan o no. Entonces aquí está todo el preprocesamiento de los datos para que puedan ser administrados al modelo de forma adecuada. Server se encuentran entonces los esquemas de la aplicación, de la API, y además también se encuentra la construcción de la API. En Training se encuentra todo el código, el script de entrenamiento del modelo. Y tenemos diferentes archivos que son los de Gitignore para evitar subir, por ejemplo, lo que es el ambiente virtual, eh, los pesos del modelo, o sea, para seguir buenas prácticas de desarrollo. El Gitignore, este es el Docker Ignore, entonces para evitar subir archivos que sean innecesarios para la distribución del archivo Docker, el Dockerfile, y pues para seguir la lógica de buenas prácticas de desarrollo, que sea estrictamente lo necesario y que no pese demasiado. En este proyecto también la idea es usar herramientas actualizadas y de vanguardia, como por ejemplo lo que es el gestor de paquete IUE en lugar de pip, y podemos usar los dos para aquellas compañías que aún siguen usando pip y para otras que se quieren modernizar para, digamos, aumentar la velocidad de la gestión de paquetes y toda esta cuestión. Tenemos entonces dos Docker files, que uno es que levanta el servidor y el otro lo consume. Listo. Y finalmente tenemos entonces los requirements, que tenemos dos archivos requirements, uno dev, donde se incluyen todas las herramientas de desarrollo, y el requirements solito es para toda la implementación y toda la gestión de paquetes que van para producción. Entonces podemos comenzar mirando lo que es el modelo. Pero antes de eso, me gustaría mostrar entonces que tenemos una carpeta que está fuera de este proyecto, que se llama Notebook Analysis. Notebook Analysis, entonces, tenemos todo lo que es el análisis de los datos, el análisis exploratorio de los datos. Entonces, antes de hacer el modelo, antes de escribir cualquier especie de código, lo que vamos a hacer es un análisis. Este análisis específico para este modelo se centra en descubrir cuál es el perfil de aquellos usuarios que tienen mayores probabilidades de ser buen pagador o malos pagadores. Esto con la idea de entender cómo podría funcionar el modelo de inteligencia artificial. Entonces comenzamos con todo el ciclo de vida del análisis de datos, lo que son la exploración de los datos, mirar la calidad de los datos, cómo vamos a trabajar los valores faltantes. Esto, vamos a hacer unos análisis estadísticos
para mirar la relevancia de estas relaciones entre las diferentes variables y finalmente extraemos unas conclusiones para identificar ese perfil, que es el objetivo principal de este proyecto. Entonces, también se encuentra en este repositorio un documento PDF para quien guste leerlo y mirar cómo se descubre este tipo de proyectos. Listo. Entonces, aquí en Python Projects, para a las alturas de este video, solamente se ha gestionado este proyecto. Entonces vamos a abrirlo y vamos a procesar, a configurar, por ejemplo, lo que es las configuraciones. En las configuraciones tenemos una configuración, un script de configuración, donde vamos a configurar todo lo que es el login para la auditoría de todo el proyecto. Y le inyectamos a ese archivo las configuraciones a través de un archivo YAML, ¿cierto? Donde vamos a identificar el formato de cómo se va, pues, a mostrar el mensaje, si vamos a mostrarlo a través de archivos logs, para hacerle, pues, como mencioné, auditoría. Vamos a mirar lo que es el motor de procesamiento de los logs. También tenemos diferentes formatos, entonces los formatos si son simple o si son a través de archivos JSON, un formato JSON. Tenemos los handlers, que en este caso vamos el string handler, que es para la consola, y el rotation file handler es el que va a manejar para lo que es el archivo .log, ¿cierto? En este caso vamos a manejar un solo archivo y colocamos un máximo de bytes para que el archivo no vaya a crecer de manera infinita, ¿cierto? Una vez eso, entonces vamos a construir un modelo. El modelo se construye usando la librería PyTorch de la siguiente forma. La idea es hacerlo dinámico, inyectarle la configuración del modelo a través de un archivo YAML, que se encuentra también en configuración. En configuración se encuentran model configs, que son los diferentes archivos YAML para los entrenamientos de los diferentes modelos, de la arquitectura del modelo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, dos capas ocultas para la red neuronal, una con 64 neuronas y otra con 34 neuronas, cada neurona con dos funciones de activación ReLU, un dropout para combatir lo que es el overfitting del 20%, un learning rate más o menos con este valor, 0,01. Vamos a pasar 100 épocas y un batch size de 32. Acá tenemos una red neuronal un poco más profunda, también con los diferentes parámetros. Y acá tenemos otra un poco más compleja. ¿Listo? Entonces, ¿el modelo cómo se construye? Primero, entonces lo que hacemos es definir una configuración del modelo, ¿ya? Para evitar introducir variables con formatos erróneos. ¿Listo? Entonces el input size es algo dinámico porque podemos hacer diferentes preprocesamientos de los datos. También podemos configurar variables por defecto, lo que son el dropout rate, el learning rate, ¿cierto? Y además, algo muy importante que vamos a añadir es la ruta donde se van a guardar los pesos del modelo y diferentes funciones de activación para cada una de las capas profundas, de las capas densas. Tenemos una función que al pasarle un nombre de una función de activación, ella nos retorna la función de activación consecuente. Entonces la construcción del modelo, vamos entonces a iterar a través de las diferentes capas, ocultas, y lo que vamos a hacer es ir aplanando, ir colocando en secuencia cada una de las capas. Entonces vamos construyendo
con un ciclo for vamos recorriendo todas las capas y además cada función de activación, porque cada capa puede tener diferentes funciones de activación. Las apilamos y también vamos a, como buenas prácticas de MLOps, inicializar los pesos de cada una de las capas, usando lo que es entonces lo que es Shaver Normal o la que corresponda para las diferentes capas. Por ejemplo, podría ser diferente para una capa Relu o una distinta, una sigmoide, por ejemplo. Inicializamos los pesos o con KMI Normal o Def Normal, SIB Normal, por ejemplo. Dependiendo de qué capa se configure, entonces usamos el algoritmo adecuado para inicializar los pesos de esa capa específica. Definimos una función forward, que es la que recibe los datos y hace un barrido hacia adelante. Y diferentes funciones, que es predict probability, para predecir la probabilidad de buen pagador o mal pagador. Y finalmente un binary prediction, que como lo dice la descripción del modelo, los comentarios de la función, es identificar si el usuario que acaba de ingresar los datos es un buen o mal pagador. Bueno, una vez mostrado el modelo, entonces podríamos mostrar entonces lo que es el archivo de entrenamiento. Como lo mencioné al principio del video, la idea es que sea un modelo dinámico y que se pueda entrenar con arquitecturas diferentes. ¿Qué nos importa entonces al final de este modelo? Entonces, como todo se basa en las definiciones de un objetivo para la compañía, entonces vamos a mirar diferentes métricas. Y muy importante es hacer un tracking del entrenamiento del modelo para diferentes métricas. Lo que puede ser la curva ROC, lo que puede ser la accuracy, la precisión, el recall, ya que es un problema de clasificación binaria. Podemos mirar la matriz de confusión y muchas otras métricas relacionadas al problema en específico. Configuramos los logs, ¿cierto? Hacemos la carga del archivo de configuración, que lo mencioné, que son archivos .yaml, y toda la función de entrenamiento. Importante es hacer todo el tracking a través de MLflow, por lo que todo el ciclo de entrenamiento se basa en experimentos y cada experimento va a arrojar parámetros y métricas. Estas se cargan a MLflow y a través de esta podemos identificar cuál es el modelo que ha tenido un mejor rendimiento. Hacemos un paso hacia adelante, luego calculamos los pesos, hacemos el gradiente, hacemos un paso hacia atrás y todo lo que conlleva toda esta cuestión que conlleva todo el entrenamiento del modelo, ¿cierto? Convertimos, entonces usamos el preprocesamiento, ahorita muestro más o menos cómo se preprocesan los datos. Convertimos antes de pasárselo al modelo, convertimos esas matrices y vectores a tensores de PyTorch. Bueno, una vez con todo esto, se inicializa el modelo con la configuración cargada y se pasa, y pues hacemos todo lo que es usamos la función de pérdida, hacemos todo lo que es el forward pass, ¿cierto? Y importante es que utilizamos, pues para este problema, el optimizador AdamW, que es un poco más eficiente que el optimizador Adam. Una vez definido entonces todo lo que es el ciclo de entrenamiento, calculamos las métricas, y las pasamos como métricas a MLflow. También los diferentes artefactos como la matriz de confusión, la curva ROC y todas estas gráficas para que podamos visualizarla a través de MLflow. Una vez terminado el entrenamiento, los pesos para cada arquitectura se guardarán en model con los diferentes subíndices o bueno, índices correspondiente a cada uno de los archivos de configuración. Entonces, por ejemplo, model weight 000 corresponde al model config 000. ¿No? Entonces, para cada entrenamiento vamos viendo unos pesos específicos.
Para ver cómo se preprocesan los datos, entonces vemos en preprocessing el script de preprocesador. Cuando se hace el entrenamiento, se guarda el preprocesador que se va a utilizar en la inferencia para que el modelo tenga memoria de cómo fueron preprocesados los datos. Que eso es este archivo .joblib, que es precisamente cómo se guarda lo que es el pipeline de preprocesamiento, donde también se guardan lo que son cuando se estandarizan los datos, las varianzas, las medias y todas estas métricas. Entonces lo que hacemos en este es definir el, la interfaz del login, ¿cierto? El load data, que es el que carga el archivo CSV, que se baja a través de DVS, de DAX Hub, y el preprocesador de datos. Entonces vamos a usar scikit-learn para hacer todo este preprocesamiento. Lo que hacemos entonces es que como el archivo viene con una columna que se llama pues unnamed 0, lo que hacemos es quitarla del dataset. Luego identificamos entonces cuál es el target, cuáles son las columnas que nos interesan como inputs, ¿cierto? Para la predicción. Y hacemos una decodificación 0-1 porque en el dataset se encuentra como good y bad. Identificamos las columnas numéricas, las columnas que son categóricas, y para las columnas que son numéricas hacemos un estándar scaler. Y para las categóricas lo que hacemos es una imputación. Primero, si hay valores faltantes, hacemos una imputación para toda la columna, que es un known, como he conocido. Si se revisa, por ejemplo, lo que es el análisis de datos en el notebook, se encontrarán que saving account y checking account contenían valores faltantes. No se eliminan estos datos del dataset porque toda la información que está ahí es importante. En lugar de eliminarlos, las imputamos como desconocido o 50. Y finalmente hacemos una decodificación one hot para que el proceso no vaya a sesgar los datos. Pues el proceso de entrenamiento, el modelo no vaya a sesgar los datos. Y bueno, se usan también buenas prácticas para el entrenamiento del modelo. Finalmente, entonces hacemos la imputación con el pipeline y con el transform de scikit-learn, y en una función vamos a devolver el split de los datos de entrenamiento y test. Y por defecto va a ser una proporción de 20% para test y el 80% para entrenamiento. Una vez entrenado el modelo y revisado con MLflow cuáles han sido el modelo ganador, entonces usamos el archivo de inferencia. En el archivo de inferencia vamos a usar una arquitectura o un patrón que es el patrón singleton, ¿cierto? Esto para evitar cargar el modelo muchas veces a memoria cuando se haga cada inferencia. O sea, si dos usuarios van a hacer una inferencia para su core crediticio, no se va a cargar dos modelos, sino que se va a usar siempre el mismo modelo. Por eso el patrón singleton. La idea entonces de esta inferencia es cargar los pesos del modelo ya entrenado y también su configuración desde cualquiera de los archivos de configuración y los pesos de modelo correspondiente que haya dado mejores resultados dependiendo nuevamente del objetivo de la compañía. Hacemos la carga del modelo y entonces podemos llamar a ese modelo a través de la API. Entonces, Inference contiene toda la lógica de inferencia, valga la redundancia, del modelo, ¿cierto? A este predictor, entonces se le van a pasar las rutas de los diferentes archivos de configuración y también la ruta del archivo de preprocesamiento. Una vez eso, entramos entonces a la API. Antes de configurar el script de la API, entonces hay que definir diferentes esquemas. Entonces tenemos esquemas para sexo, para el tipo de trabajo, para el tipo de vivienda, para el tipo de cuenta y el propósito del crédito. Entonces para cada uno de estos usamos Pydantic para tener
como buenas prácticas de desarrollo y saber de antemano qué es lo que el usuario debería introducir para poder hacer una inferencia adecuada. Eh, Definimos también un validador de datos para que el usuario no meta los datos crudos como se ven en el dataset, sino que podemos hacerlo un poco más amigable y luego convertir esos datos de la forma adecuada para poder pasar a la inferencia al modelo. Y finalmente, estos son los esquemas. Entonces tenemos esquemas para introducir el modelo y también un esquema para que el modelo retorne una respuesta. En API entonces tenemos la declaración de la API, tenemos los orígenes. Los orígenes en este momento se permiten todos, pero en producción solo deberemos permitir solo unas direcciones IP específicas para el consumo de esta aplicación. Eh, Añadimos lo que son los middleware para permitir que la API sea consumida por una interfaz de usuario. Por ejemplo, ahorita voy a mostrar entonces cómo se ve. Cuando ingresamos a la API nos redirige a la documentación para poder, digamos, hacer pruebas y testing. Y el método POST entonces llama al modelo y al modelo de inferencia. ¿Listo? Entonces, esa es la API. Una vez construida la API, desde examples construimos unos pequeños scripts para el consumo de la misma. Entonces la idea es correr la API en un servidor y la interfaz de usuario desde otro servidor que pueda consumir la API. Esto lo logramos entonces construyendo la API en un puerto diferente del local, por ejemplo, y la UI desde otro puerto. Levantamos entonces dos diferentes archivos Docker para levantar la API y otro levantar la UI. Entonces API levanta la API y Clients levanta la UI para poder consumir esta API. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde abrimos una terminal en la carpeta donde se encuentra el proyecto y ejecutamos Docker Compose A porque tenemos un archivo Docker compose.yaml donde tiene la definición de todos los servicios, los volúmenes, para que cualquier cambio que se haga en el código se vea reflejado también en los archivos Docker, no tengamos que reconstruir las imágenes, y también para que estos servicios se puedan comunicar, habilitamos los puertos y los enlazamos a través de una misma red. Una vez levantado, inconveniente surge porque como estoy desde una computadora con Windows, había que levantar el engine de Docker para poder ejecutar el comando. Entonces, aquí había cometido un pequeño error, había abierto la terminal en una carpeta distinta, entonces tenemos que entrar al proyecto en Python Project, create script y allí abrir la terminal. Listo. Entonces, una vez ejecutados los comandos, podemos ir a abrir en el navegador un localhost en el puerto 8000 donde estaría definida la API. En esta podemos hacer pruebas con el try it out o en el localhost, pero en el puerto 3000 para hacer el consumo de la API. Tenemos la UI. En esta UI entonces podemos ingresar datos como la edad, la cantidad del crédito, el plazo, y los demás podemos definirlo, por ejemplo, si es calificado, si es un hombre, si es una mujer, y hacer inferencia del modelo. Entonces, para este tipo de perfil, pues decimos, hacemos una inferencia si el usuario es adecuado o no adecuado para hacer ese crédito y la probabilidad de que sea buen pagador. Entonces, con esto en mente, entonces podemos revisar lo que son el código, ver cómo se construye un proyecto end-to-end desde la recopilación de los datos
hasta la construcción del modelo de inferencia con Deep Learning.